Cordial saludo. Bienvenidos a esta tercera y última entrega de Ciclo Vital. En este tercer video estaremos viendo lo que son las repeticiones, las coincidencias y las comparaciones del ciclo vital. Y es interesante este tema porque nos muestra una realidad, y es que las situaciones que vivimos, que emergen en el día a día, aquellas eventualidades normativas o no normativas que llegan a nuestra vida, de alguna u otra manera se relacionan con un legado de vida, con un guión de vida. Y ese guión de vida, si lo entendemos desde un enfoque transgeneracional, intergeneracional, pues nos lleva a reflexionar cómo ha sido esa historia de vida, no solo en el presente, sino también en el pasado. Y cómo esos eventos que ocurrieron de alguna manera en generaciones anteriores, estamos hablando de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, van teniendo una incidencia en este preciso momento, que lo llamaremos aquí ahora, pero que también van a tener una incidencia en el futuro del devenir de esa familia. Entonces, en este tercer video nos ocuparemos de entender un poco eso. Y es que los tiempos de la familia no siempre son sincrónicos o no siempre están parados en un presente. Hay familias que viven de su pasado o hay familias que viven de sus proyecciones en el futuro. Se los explico en un ejemplo. Las familias, las personas que viven diciendo, es que si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera estado su papá, es que si usted no hubiera salido con esa amiga, jamás hubiera sucedido ese engaño, es que pasaba mucho mejor cuando estaba niño que ahora que soy adulto. Entonces esas familias que se ubican en ese pasado, pues de alguna u otra manera no pueden dar respuesta a las demandas o a las tareas, como vimos en el video anterior, de las situaciones del presente. O por el contrario, esas familias que viven proyectando el futuro o que viven viviendo el futuro sin edificar en el presente, ¿sí? Es como más o menos la idea sería eh, cómo fuera si yo tuviera una casa, cómo fuera si yo tuviera un carro, cómo fuera si yo viviera en otro país, cómo fuera si yo estuviera casado, como tal. Hoy en día, a propósito de la situación que estamos viviendo, las familias están viviendo de ese pasado o de ese futuro. Me explico. En orientación familiar hemos visto las personas que no se preocupan por cuidarse en su presente, de acatar las medidas que los profesionales hacen, sino que por el contrario viven pensando si el mundo se va a destruir, si estaremos el día de mañana. De alguna u otra manera, esas personas, esas familias gastan recursos propios en edificar en ese presente. O también las que toman ese pasado de pandemias similares a esta que estamos viviendo y ven los eventos catastróficos. O también hacen una relación con otros países. Entonces, ahí nos podemos ubicar en que las familias no siempre viven en el presente, no siempre viven en el aquí y en el ahora, que sería lo ideal en términos de ciclo vital. ¿Por qué? Si yo me ubico en mi presente como individuo y como familia, pues de alguna u otra manera eso me da una perspectiva más madura para poder responder a las demandas, a las necesidades y las tareas propias y las de mi entorno que emergen en ese contexto como tal. De igual manera, entonces lo que les venía diciendo, los sucesos, las crisis, los eventos por los cuales nosotros transitamos parten de ese legado familiar, parte de, como lo llamaríamos en orientación familiar, de esos mandatos,
de esos mensajes que quedan en el consciente o en el inconsciente, tomándolo un poco desde el psicoanálisis freudiano o desde la psicología profunda de Jung, cuando nos habla un poco de ese inconsciente individual y de ese inconsciente colectivo. Y es que nosotros los símbolos que formamos en el presente, las significaciones, se relacionan de alguna u otra manera con ese legado que nosotros tenemos de nuestra familia. Por eso dice que nuestros devenires actuales representan o son el presente de esos guiones de vida. No estamos ahí como veletas a la deriva, sino que por el contrario, esas decisiones que nosotros vamos tomando, esas relaciones que vamos teniendo, todas tienen unas filiaciones, alianzas con ese pasado como tal. Y nosotros entonces, ¿qué heredamos? Heredamos mucho, no solo genéticamente hablando, heredamos color de ojos, color de piel, sino también heredamos afectos, alianzas, rivalidades, formas de comportamientos, pero también heredamos estilos y estrategias de afrontamiento. Cuando vemos que las familias por 3, 4 generaciones tienen unas estrategias muy idóneas para los negocios, tienen vínculos muy sanos entre sus integrantes de la familia, o por el contrario tienen vínculos desligados, o tienen por ejemplo conflictos con la ley, y todo esto también se va transmitiendo como tal. En ese orden de ideas, entonces, para entender el legado dentro del ciclo vital, pues nos debemos remitir a uno de los instrumentos que se podría decir emparenta con el ciclo vital, y es el genograma. Y el genograma nos permite ver, identificar de dos maneras esas relaciones en el aquí y en el ahora, pero también de esas pasado y lo que se pueda construir en ese futuro. Entonces, en este gráfico básico vemos que nosotros podemos hacer una lectura del ciclo vital a partir de una vertiente vertical, pasando de las generaciones más anteriores a las más actuales. Y ahí podemos ver, identificar formas de comportamiento. Pero también podemos hacer ese análisis de manera horizontal. Y en ese análisis de manera horizontal, entonces lo que pasa en el aquí y en el ahora, lo que se está construyendo, ¿sí? Podríamos decir que esta situación de pandemia, de confinamiento, es una situación actual, pero que va a tener repercusiones a futuro. Y entonces, ¿cómo desde la orientación familiar, cómo desde la medicina familiar, desde la salud familiar, se puede entrar a profundizar para entender y hacer formas de orientación más precisas con los eventos estresores que está viviendo la población hoy en día? Hay dos enfoques, el intergeneracional y el simbólico existencial, que insisten en algo, y estos estoy hablando de enfoques dentro de las formas de entender la familia, y es como las fijaciones o atascamientos tienen una incidencia en el aquí y en el ahora. Cuando yo no resuelvo tareas, estresores que hayan quedado de etapas anteriores, eso de alguna u otra manera va quedando en el inconsciente de la familia. Me explico. Es cuando usted no le saca el aire a la olla pitadora o a la olla a presión. ¿Qué es lo que pasa? El cúmulo de gases, el cúmulo de aire hace que explote. Lo mismo pasa con las familias. Cuando las familias no poseen esos recursos, no dan trámite a las situaciones en el momento actual, pues eso no es que desaparezcan de un momento a otro. Por el contrario, van quedando ahí, y puede que en esa misma generación o en generaciones posteriores explote, y explote de alguna manera en situaciones reflejadas en alguno de los integrantes de la familia. Por eso es muy importante ver eventualidades o eventos no normativos en términos también intergeneracionales.
el consumo de sustancias, la adicción a los juegos, el alcoholismo, el abuso sexual y cómo esto tiene una relación directa con posibles situaciones, por eso pongo posibles situaciones, con generaciones anteriores. Si esto no se atiende, de alguna manera, si esto no se atiende, pues ese atascamiento imposibilita generar esas nuevas tareas acorde a las demandas de el momento evolutivo en que se encuentre la familia y la persona. En otras palabras, para poder avanzar hay que dar trámite a lo que se está presentando en el aquí y en el ahora. Y quisiera finalizar esta presentación con mencionarles que en la situación de confinamiento, de pandemia que estamos viviendo, obviamente hay que hacerle un trámite, obviamente esto está generando incidencias a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social. En la medida en que le demos trámite, ¿sí? En que activemos esas herramientas, pues podemos trasegar y podemos trascender a lo que nos depara el futuro, que muy posiblemente no sea en el confinamiento total, pero sí a moldear esos cambios y esas transformaciones interdependientemente, o sea, donde hay un apoyo de unos con otros, independientemente en la etapa del desarrollo en que se encuentre. Y finalizo con esta frase. La tarea de conocer la propia historia de vida familiar nos permite hacer consciente de ese legado, llenando esas lagunas, aclarando esos puntos confusos, desvelando los secretos. Ya ya con la claridad, hay secretos que se deben desvelar, otros no se deben desvelar. Y entonces eso, por la importancia de ir radica también en conocer profundamente el tema, en profundizar en elementos que de pronto no comprendamos de nuestra familia o en su efecto buscar ayuda de los profesionales que tengan conocimiento al respecto. Con esto terminamos el módulo de ciclo vital. Les agradezco la permanencia y ojalá este módulo les sirva para seguir entendiendo el curso de la familia en tiempos de confinamiento.